Y hasta ahora vamos a establecer contacto en España con Ángel Valencia, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga y analista político. Muy buenas tardes para usted y gracias por estar con nosotros a esta hora en NTN 24. Hola, buenas tardes, es un placer. Por primera vez desde hace 38 años hay 4 fuerzas políticas de ámbito nacional que superan el 15% de los votos. El tradicional discurso de la izquierda y la derecha ha dejado de ser la única motivación de los votantes. Podemos y Ciudadanos han dado lugar a un nuevo relato, bien, ya lo veíamos anteriormente, vieja retórica política frente a una nueva posibilidad política. ¿Por qué la elección de hoy ha sido calificada como una de las más inciertas y decisivas en la historia española? Pues porque, como se ha dicho ya hasta la saciedad, estamos en presencia de digamos, el fin quizás del bipartidismo, o por lo menos la erosión, digamos, una erosión muy importante de una característica que hasta este momento había sido pues casi un rasgo fundamental de nuestro sistema político, nuestro sistema de partidos, y también quizás también de nuestra peculiar manera de efectivamente de gobernarnos, ¿no? Con mayorías estables y mayorías amplias y mayorías en general pues, bastante estables. Entonces pasamos a una etapa en la que hoy lo que tenemos es unos resultados bastante más inciertos, en el que efectivamente hay una competitividad electoral muy importante entre 4 fuerzas, entre lo que se dirime es la diferencia prácticamente entre algo más de un 20%, la primera fuerza política, que parece que puede ser, lógicamente, según los sondeos, el PP, la segunda fuerza, que parece que puede ser el PSOE, y luego muy cerca Podemos, aunque hay una disputa entre esa segunda y está muy disputada la segunda posición. Y luego el papel también, lógicamente, de ese partido que es Podemos, y bueno, que tiene una posición también muy importante. No olvidemos también que puede haber una especie de quinto partido, en el sentido de esa fragmentación de la izquierda que se produce alrededor también de una posible recuperación, una pequeña estimación también de Izquierda Unida, porque en ese sentido Alberto Garzón también ha tenido, digamos, un momento de final de campaña que parece que puede ser interesante, aunque eso está por ver también. Luego, por tanto, tenemos ha sido una campaña muy importante. Sin embargo, sin embargo, se habla de ese desgaste de los partidos tradicionales. ¿Cuáles considera usted son esos elementos que inciden para que esto sea de esa manera? ¿Qué tienen que hacer para cambiar? Dice usted, perdón. No. ¿Cuáles han sido esos elementos de incidencia para que haya cambiado, digamos, ese modelo o por lo menos esa elección que tienen hoy los ciudadanos, ese camino? Sí, disculpe, es que no lo había oído bien. No, yo creo que fundamentalmente dos aspectos. Yo creo que ha sido la crisis y las políticas ante la crisis de ambos partidos, es decir, que en ese sentido ha sido como muy importante. La crisis ha sido algo muy doloroso para la sociedad española. Y en segundo lugar, un efecto de distanciamiento de los ciudadanos, de la ciudadanía, sobre todo de la clase política y de estos 2 partidos que eran los que habían gobernado, como consecuencia fundamentalmente de la corrupción, que ha sido algo que también yo creo que ha distanciado a los ciudadanos, pero que no ha supuesto un desinterés de la política, sino ha supuesto un interés nuevo a la política, reivindicativo, que efectivamente se ha polarizado en otras opciones, en unas demandas de regeneración democrática y de cambio que efectivamente pues se expresan en esto que estamos viendo, ¿no? Ahora, si hoy Rajoy no consiguiera revalidar su victoria, sería el único presidente de la democracia de una sola legislatura. Hace 4 años, cuando ganó Rajoy como presidente del gobierno, dijo, y lo cito textual, el mundo está cambiando, era lo que decía en ese momento, está cambiando delante de nosotros. A la salida de la crisis no habitaremos el mismo planeta que hemos conocido, habrán cambiado las reglas. ¿Se ha cumplido entonces esa profecía que anunció Rajoy? Pues no lo sé, no, vamos a ver, hay que esperar porque está la cosa, como ya le digo, muy interesante y muy inestable. Lo que sí va a cambiar son desde luego las reglas de juego, porque tanto si consigue ganar Rajoy como si no consigue ganar él,
En cualquier caso, gane quien gane, lo que es verdad es que tan importante como el resultado de las elecciones es lo que pasará el día después. Y lo que pasará el día después es que asistiremos a una gobernabilidad mucho más difícil y mucho más complicada, con eso que se ha llamado una cultura de pactos, que además tendrá que esforzarse por asumir no simplemente un gobierno sencillo, sino efectivamente reformas importantes sobre problemas importantes que los ciudadanos están exigiendo, que son pues la definición territorial de España como consecuencia del problema catalán, la recuperación económica y bueno, pues para eso va a haber que hacer una reforma constitucional, es decir, que son temas de profundo calado en los que lógicamente va a tener que haber una especie de consenso muy importante y por tanto la cultura de los pactos va a ser tremendamente decisiva, tanto sobre todo en esta situación en la que los gobiernos no van a ganar con una gran mayoría. Sí. Luego, por tanto, tan importante como el resultado de hoy es lo que pasará después, que veremos una dinámica política también completamente nueva. Sí, señor Valencia, usted mencionaba un aspecto muy importante y en ese sentido le pregunto, en esta campaña, ¿qué tanto ha influido, qué tanto ha incidido el anhelo de ciertos españoles de tener una independencia de Cataluña? Mire usted, yo creo que, sin embargo, fíjese, la campaña ha sido, por ejemplo, novedosa yo creo que curiosamente, en los temas precisamente de la comunicación política, en el estilo de los candidatos, en la manera de comunicar, en el lenguaje, precisamente en eso, como un elemento yo creo que importante de distinguirse con respecto a los políticos anteriores y de quizás eliminar esa especie de fractura de distancia con respecto a la ciudadanía de la que hablaba hace un momento, ¿no? Que era el resultado de la corrupción y ese tipo de cosas. Sin embargo, fíjese, yo creo que el tema de la definición territorial del problema catalán se ha hablado muy poco, prácticamente ha sido, creo recordar, casi Pablo Iglesias es el único que ha hablado un poco al respecto, diciendo que efectivamente estaría a favor de bueno, pues hacer un referéndum sobre el derecho a decidir, y es que se ha pronunciado más al respecto. Todos los demás yo creo que efectivamente no han hablado demasiado de ese asunto, y bueno, quizás ha hablado un poco, quizás una reforma constitucional, pero muy poco, se ha hablado realmente muy poco de los temas decisivos, de los temas políticos decisivos, de que afectan a España, y bueno, el Partido Popular, que ha hablado mucho de economía y de los resultados de la economía, que centra fundamentalmente su discurso en los resultados, ¿no? de su gestión. En realidad hemos oído hablar poco y hemos visto sobre todo mucho más una cuestión de lenguaje, discurso, estilo, formas, digamos, distintas de hablar y de estar, digamos, en público y sobre todo en los medios de comunicación, yo creo, bajo mi punto de vista. Pues le agradecemos mucho por su tiempo y por su análisis para NTN 24 a Ángel Valencia, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga y además analista político. Muchísimas gracias. Saludos hasta Málaga. Muchas gracias. Ha sido un placer atenderos. Hasta luego. Gracias, Adiós. muy amable.